El frío es el mayor preservador que la naturaleza jamás ha creado. Donde el calor corrompe y descompone, el hielo detiene el tiempo. Y en ningún lugar de la Tierra esto es más evidente que en las vastas extensiones congeladas de Siberia, donde el permafrost actúa como una bóveda natural, guardando los restos de un mundo perdido. En la primera parte de este viaje conocimos a los guardianes del hielo: mamuts bebés, caballos prehistóricos, leones cavernarios, lobos ancestrales y hasta un humano del Neolítico. Pero esos fueron solo los primeros capítulos de una historia mucho más grande. Hoy continuaremos esta exploración hacia territorios aún más asombrosos. Descubriremos rinocerontes lanudos con piel y cuerno preservados, ardillas que hibernaron durante 30.000 años, lobos adultos completos que revelan secretos microbiológicos inquietantes y osos cavernarios que parecen haber cerrado los ojos ayer. Cada descubrimiento no solo amplía nuestro conocimiento del pasado, sino que plantea preguntas urgentes sobre el presente y el futuro. Porque el permafrost se está derritiendo, y con cada verano que pasa, más secretos emergen, pero también más peligros se liberan. Bienvenidos de nuevo al cementerio eterno. En el año 2020, en la República de Saja, también conocida como Yakutia en el noreste de Rusia, un residente local hizo un descubrimiento que dejaría boquiabiertos a paleontólogos de todo el mundo. Emergiendo del suelo congelado, estaba el cuerpo de un joven rinoceronte lanudo con piel conservada, pelo denso e incluso su cuerno intacto. Este espécimen, que vivió hace aproximadamente 39.000 años, ofrece una visión única de la megafauna que una vez coexistió con humanos durante la Edad de Piedra. El rinoceronte fue encontrado cerca del río Tirektiak, en la región de Abyisk. Inicialmente, solo una parte del cuerpo estaba expuesta, una pezuña y algo de pelo emergiendo del suelo congelado. Pero a medida que los investigadores comenzaron a excavar cuidadosamente, revelaron el cuerpo completo de un rinoceronte joven, posiblemente menor de 2 años, pero que ya poseía su cuerno frontal, indicando que el crecimiento de esta estructura comienza temprano como parte esencial de defensa y excavación de alimento bajo la nieve. Este espécimen, perteneciente a la especie Coelodonta antiquitatis, es un ejemplo impresionante de adaptación animal al entorno extremo del Pleistoceno. Cubierto de pelaje denso y marrón oscuro, equipado con una gruesa capa de grasa bajo la piel y un cuerpo robusto, el rinoceronte lanudo estaba perfectamente construido para resistir los brutales inviernos de la estepa de mamuts, donde los vientos barrían la tundra y el frío perforaba el suelo con ferocidad implacable. El rinoceronte lanudo vivió junto a criaturas igualmente colosales, como el mamut lanudo, el tigre dientes de sable y el bisonte de las cavernas. Juntos, estos gigantes formaban el panteón de la megafauna del Leibniz, norte de Eurasia, moldeando y siendo moldeados por un mundo que ahora conocemos solo a través de fósiles y leyendas. Pastaban en las estepas cubiertas de hierba, cruzaban valles helados y enfrentaban a depredadores con una resiliencia forjada en hielo. El análisis del contenido estomacal reveló una dieta compuesta de pasto, musgos, líquenes y plantas arbustivas. Una dieta compatible con el entorno abierto y frío de la tundra. El cuerno del rinoceronte, hecho de queratina, también estaba preservado, lo cual es extremadamente raro. Esta estructura, además de ser un arma poderosa contra depredadores, se utilizaba para cavar a través de la nieve y alcanzar el alimento oculto bajo el manto blanco. El desgaste en el cuerno revela un uso intenso, sugiriendo una vida corta pero ya activa y resiliente. Según los expertos, la causa de muerte pudo haber sido ahogamiento o caída en un río congelado, una trampa común para animales jóvenes e inexpertos en la naturaleza.
La preservación del rinoceronte de Yakutia fue facilitada por el permafrost, una capa de suelo permanentemente congelada que actúa como una bóveda natural. Yakutia, con inviernos que alcanzan los -40 °C, todavía guarda secretos bajo la tierra. Para los paleontólogos, la región se ha convertido en un tesoro de descubrimientos prehistóricos. Cada año, a medida que el suelo cede al calor creciente, emergen nuevos especímenes, como si el planeta mismo estuviera desenterrando capítulos olvidados de su propia biografía. Pero no todos los habitantes del permafrost eran gigantes. En las vastas llanuras congeladas de Siberia, donde el suelo ha dormido bajo una corteza de hielo durante decenas de miles de años, el pasado no está enterrado, está preservado. En las profundidades del permafrost, los científicos descubrieron un pequeño tesoro paleontológico, una ardilla prehistórica congelada en silencio durante aproximadamente 30.000 años. El descubrimiento fue realizado por un equipo de científicos rusos cerca del río Kolyma, en el noreste de Siberia, una de las regiones más inhóspitas y aisladas del planeta. Allí, encerrado en sedimentos endurecidos y hielo antiguo, yacía el cuerpo de una ardilla de la era glacial. No solo huesos o dientes, sino su cuerpo completo, incluyendo piel, músculos, órganos internos y notablemente su nido. Este hallazgo pertenece a la especie Urocytelus parrii, la ardilla terrestre ártica, un pariente distante de las ardillas modernas que habitan regiones boreales de América del Norte y Rusia. Pero lo que hace que este descubrimiento sea tan especial no es solo su antigüedad, es el nivel de preservación logrado. Es como si el animal simplemente se hubiera quedado dormido y fuera mantenido intacto a través de miles de inviernos. La ardilla no estaba sola en su tumba helada. Junto a ella, los investigadores encontraron el nido donde había hibernado, cuidadosamente construido con fragmentos de plantas, líquenes y pelo. Dentro de ese pequeño refugio también había restos de semillas y nueces, señales de cuidado meticuloso para la supervivencia. Como una cápsula del tiempo, ese nido reveló detalles íntimos de la rutina y comportamiento de una criatura que vivió entre los gigantes de la era de hielo. Mientras el mundo giraba alrededor de gigantes como mamuts y rinocerontes lanudos, las ardillas prehistóricas se deslizaban bajo la superficie hacia madrigueras subterráneas, escapando del frío extremo y los colmillos afilados de depredadores ancestrales. La técnica de hibernación profunda de estas ardillas fascina a los científicos modernos. Son capaces de reducir su temperatura corporal para igualar casi el hielo circundante, entrando en un estado de letargo profundo que dura meses. El análisis genético de la ardilla reveló que, aunque muy similar a las ardillas árticas de hoy, mostraba variaciones sutiles que sugieren adaptaciones específicas al entorno extremo del Pleistoceno. Sus patas traseras, por ejemplo, son ligeramente más robustas, posiblemente una respuesta evolutiva a la excavación constante en suelo más duro y congelado. Su pelaje, más grueso y oscuro, proporcionaba aislamiento térmico vital. Pero la parte más intrigante es el nido en sí. Fue encontrado a unos 3 metros de profundidad, protegido por capas de hielo durante miles de años. La estructura cuidadosamente organizada del refugio muestra no solo instinto, sino también una forma rudimentaria de inteligencia ecológica. Junto a la ardilla se encontraron restos de otras criaturas diminutas, insectos, fragmentos de vegetación y microorganismos congelados. Cada elemento proporciona una pieza de un rompecabezas más grande, una reconstrucción del ecosistema del Pleistoceno tardío. Pero si las ardillas nos muestran el lado pequeño y vulnerable de la vida prehistórica, hay otros descubrimientos que nos recuerdan la ternura y la fragilidad de la vida en su forma más pura. En una fría mañana de mayo de 2007, en las orillas del río Yuribey, en la región de Yamal Nenets de Siberia, un hombre del pueblo nómada Nenets
estaba haciendo su cruce anual con su familia y renos cuando algo inusual llamó su atención. Era el cuerpo de un pequeño animal cubierto de piel gruesa con las características de un elefante, pero claramente de otra era. Con alrededor de 42.000 años de antigüedad, Liuba no es solo un fósil. Era y sigue siendo uno de los mayores milagros de la paleontología. Su preservación es tan extraordinaria que los científicos la consideran prácticamente intacta. Piel, músculos, órganos internos, ojos, lengua, pelo e incluso contenido estomacal fueron preservados como si el tiempo se hubiera detenido. Medía aproximadamente 85 centímetros de altura, unos 130 centímetros de largo y pesaba aproximadamente 50 kilogramos. Era una bebé de apenas un mes de edad cuando murió. El nombre Liuba fue elegido en honor a la esposa del pastor de renos que la encontró. Es un nombre común en Rusia, derivado de Lyubov, que significa amor. Apropiado. Es difícil no sentir empatía al mirar el diminuto cuerpo de Liuba, todavía con una expresión serena, como si simplemente estuviera durmiendo, esperando ser despertada de un sueño milenario. Los exámenes revelaron que Liuba probablemente se ahogó después de caer en un pantano e inhalar lodo. Este material lodoso anaeróbico cubrió rápidamente su cuerpo, impidiendo la acción bacteriana y protegiéndola de depredadores. Más tarde, el suelo se congeló, sellando su cuerpo en una cápsula natural de hielo durante más de 40.000 años. Las pruebas indican la presencia de ácido láctico en sus tejidos, posiblemente introducido por bacterias del entorno pantanoso, lo que ayudó a preservar los tejidos al inhibir la propagación de microorganismos descomponedores. Liuba fue estudiada con extremo cuidado. Nunca fue completamente descongelada. Se sometió a tomografías computarizadas y resonancias magnéticas que permitieron a los científicos ver en detalle su estructura ósea, órganos internos e incluso vasos sanguíneos. El cerebro de Liuba permanece intacto, su corazón está preservado y sus pulmones todavía están colapsados, como si su último aliento aún estuviera registrado en sus paredes internas. Su estómago contenía leche materna parcialmente digerida y rastros de heces, un comportamiento común en elefantes modernos que comen heces de adultos para adquirir bacterias digestivas esenciales. Esto refuerza la idea de que Liuba era una cría bien cuidada, viviendo con la manada y siguiendo un ciclo de desarrollo natural. No murió por negligencia, murió por casualidad. Mientras Liuba nos muestra la infancia de los gigantes, otros descubrimientos nos revelan la madurez y el poder de los depredadores adultos. En la vasta extensión de Siberia, donde la Tierra ha permanecido congelada durante decenas de miles de años, los vientos susurran historias que ningún humano jamás presenció. Fue allí, bajo el permafrost de la República de Saja, en la región de Yakutia, que un depredador del pasado emergió, intacto, silencioso, pero impresionantemente completo. Un lobo prehistórico de 44.000 años de antigüedad. En 2021, en las profundidades del permafrost helado de Siberia, cerca del río Tirektiak, en el distrito de Abisk, residentes locales hicieron un descubrimiento extraordinario: los restos congelados de un lobo prehistórico. Enterrado a unos 40 metros de profundidad, el animal estaba asombrosamente bien preservado, con tejido blando, órganos internos e incluso el contenido de su estómago aún intacto. Este espécimen, considerado el primer lobo adulto completo del Pleistoceno tardío, encontrado en tales condiciones, fue transferido al laboratorio del Museo del Mamut de la Universidad Federal del Noreste en Yakutsk para análisis detallado. La autopsia reveló no solo información sobre la morfología y dieta del animal, sino que también ofreció la oportunidad de estudiar microorganismos antiguos que podrían estar todavía presentes en su cuerpo.
La preservación excepcional del lobo permitió a los científicos extraer muestras de sus órganos internos, incluyendo el tracto digestivo, permitiendo el análisis de su microbiota y dieta. Además, se recolectaron tejidos blandos para estudios genéticos destinados a comparar el ADN del lobo prehistórico con los lobos modernos de Siberia. El descubrimiento también planteó preocupaciones sobre la posibilidad de que el animal pudiera albergar bacterias y virus desconocidos, potencialmente aún activos después de milenios en el hielo. Los investigadores enfatizan que el estudio de estos microorganismos podría ofrecer valiosas perspectivas para la medicina y la biotecnología, aunque también presenta riesgos que requieren estrictos protocolos de seguridad. Los estudios histológicos y microbiológicos están en curso. La presencia de tejido blando como cartílago y músculos del cuello proporciona una oportunidad sin precedentes para comprender la fisiología de los cánidos del Pleistoceno. Las muestras del pelaje revelaron que el lobo tenía un pelaje adaptado para camuflaje en entornos de nieve y estepa, gris parduzco con bandas más claras alrededor del cuello y el pecho. Este hallazgo no solo enriquece nuestra comprensión de la fauna del Pleistoceno, sino que también subraya la importancia del permafrost como un archivo natural que preserva reliquias de eras pasadas. Pero también plantea una pregunta inquietante. ¿Qué más está despertando bajo el hielo? ¿Qué virus antiguos, qué bacterias olvidadas podrían liberarse mientras el permafrost se derrite? Si los lobos nos muestran el poder de los depredadores medianos, hay otros gigantes que dominaron las tierras heladas con una presencia aún más imponente. En las remotas islas Liahovsky, parte del archipiélago de Nueva Siberia, emergió uno de los descubrimientos más impresionantes de la paleontología moderna. Un oso cavernario, Ursus spelaeus, congelado durante aproximadamente 22.000 años, con su cuerpo casi completo e intacto. Este descubrimiento, realizado por pastores de renos e investigadores de la Universidad Federal del Noreste de Rusia, cambió radicalmente lo que se conocía sobre estos antiguos habitantes de Europa y Asia. Hasta entonces, la ciencia solo había conocido osos cavernarios a través de esqueletos fosilizados y cráneos dispersos en cuevas europeas. Pero ahora, ante los ojos del mundo, había un cuerpo preservado con piel, nariz, órganos internos e incluso dientes perfectos. Un verdadero titán congelado en el tiempo. El oso parecía haber muerto repentinamente, rápidamente encerrado por hielo y sedimento después de la muerte. La falta de oxígeno combinada con las temperaturas constantemente gélidas de la región creó las condiciones ideales para prevenir la descomposición. El animal, que se cree era un adulto en el apogeo de su condición física, medía alrededor de 3 metros de largo y pudo haber pesado más de 680 kilogramos en vida. Los científicos pudieron extraer tejidos blandos, incluyendo el corazón, el hígado y los riñones, abriendo oportunidades sin precedentes para el análisis fisiológico de la especie. También se extrajeron muestras de ADN, y la secuenciación completa del genoma del oso cavernario es ahora una realidad. Los ojos, aunque colapsados, aún eran visibles en el momento del descubrimiento, y el pelaje alrededor del hocico, húmedo y oscurecido, parecía aún contener el aroma del tiempo congelado. Este oso vivió durante el último máximo glacial, el punto más frío de la última era glacial, cuando vastas porciones de la Tierra estaban cubiertas de hielo. La gruesa capa de grasa bajo su piel, el pelaje áspero y la estructura ósea robusta indican un animal perfectamente diseñado para ese entorno duro. Estaba literalmente construido para el frío. Pero incluso con toda esa fuerza, desapareció. La especie se extinguió hace aproximadamente 20.000 años. Las causas aún se debaten. Cambio climático, competencia con otros osos como el oso pardo, escasez de alimentos y posiblemente presión humana. Hay evidencia de que los primeros Homo sapiens europeos
cazaban estos osos, o al menos competían con ellos por refugio en las cuevas. Hay otro mamut bebé que debemos conocer, uno que precedió a Yuka y Liuba en capturar la imaginación del mundo. Descubierto en 1977, Dima fue encontrado en la cuenca del río Kolima, en la región de Magadán, en el este de Siberia. Su cuerpo descansaba en las orillas de un arroyo de permafrost parcialmente descongelado, enterrado bajo sedimento y hielo desde la última era glacial. Midiendo aproximadamente 1 metro de altura, pesando alrededor de 115 kilogramos y estimado en tener entre 6 y 8 meses de edad en el momento de la muerte, Dima mostraba una preservación tan asombrosa que sus órganos internos, piel, músculos, ojos, lengua e incluso contenido intestinal, estaban intactos. A lo largo de las décadas, Dima se convirtió en una de las figuras más importantes de la paleontología mundial. Antes de esto, los mamuts eran casi gigantes míticos con colmillos curvos y ojos sin vida ilustrados en libros de historia natural. Pero aquí había una cría con características delicadas: patas aún en desarrollo, articulaciones suaves y músculos todavía algo flexibles. Por primera vez, la infancia de la megafauna podía ser sentida. Dima abrió el camino para descubrimientos posteriores como Liuba y Yuka. Sin Dima, el mundo científico podría no haber estado tan preparado para apreciar completamente la importancia de estos hallazgos posteriores. Fue el pionero, el primero en mostrar al mundo que los mamuts no eran solo fósiles abstractos, sino criaturas reales con vidas reales, familias reales y muertes reales. Y finalmente, llegamos a uno de los especímenes más impresionantes jamás descubiertos: el mamut lanudo de Yukagir. Este espécimen, encontrado en el norte de Siberia, es uno de los mamuts mejor preservados de la historia. El cuerpo todavía tenía piel, órganos internos, un cerebro intacto e incluso algunos contenidos estomacales. Fue en el verano de 2002 que pastores de renos del pueblo indígena Saja hicieron un descubrimiento que cambiaría para siempre la paleontología global. En una llanura remota en la región de Yakutia, se encontraron los restos asombrosamente bien preservados de un mamut, con parte de su cráneo y trompa sobresaliendo del hielo endurecido. El espécimen, apodado el mamut de Yukagir, fue datado entre 18.000 y 20.000 años de antigüedad. Su preservación era tan asombrosa que todavía mostraba tejidos blandos, parte del cerebro, ojos, piel e incluso órganos internos parcialmente intactos. Cuando fue descongelado cuidadosamente, la criatura reveló detalles nunca antes observados tan claramente en un mamut. Este espécimen era un macho adulto, de aproximadamente 2 metros y 80 centímetros de altura, y pesando casi 5.000 kilogramos. El análisis de su estómago reveló evidencia de su última comida: hierbas congeladas, musgos y restos de plantas que componían la flora de la tundra siberiana en ese momento. El descubrimiento del mamut de Yukagir representa el pináculo de lo que el permafrost puede preservar. No solo es uno de los mamuts más completos jamás encontrados, sino que también ha proporcionado datos científicos invaluables que continúan siendo analizados décadas después de su descubrimiento. Y aquí llegamos al final de nuestro viaje, pero también a una reflexión crucial sobre lo que todos estos descubrimientos significan. Durante periodos extremadamente fríos, gran parte de Siberia estaba cubierta por permafrost, una capa de suelo permanentemente congelado que se extiende cientos de metros de profundidad. Cuando un animal moría en estas regiones y su cuerpo era rápidamente cubierto por sedimento y nieve, podía literalmente ser sellado en el tiempo. Durante la última era glacial, Siberia no era un páramo estéril. Era parte de un vasto ecosistema conocido como la estepa de mamuts, una combinación de tundra, pastizales
y bosque disperso que se extendía desde el norte de España hasta el estrecho de Bering. Era un hábitat abierto y frío, pero lleno de pastos y arbustos que sostenían a millones de herbívoros y sus depredadores. Mamuts, rinocerontes lanudos, bisontes, caballos salvajes, osos cavernarios, ciervos gigantes, hienas de las nieves y leones cavernarios coexistían, competían y morían en este escenario congelado. Y cuando morían en regiones con permafrost, muchos no se pudrían, se congelaban. El frío extremo actuaba como un conservante natural, deteniendo la acción de bacterias, hongos o insectos carroñeros. La muerte por frío se convirtió, paradójicamente, en una oportunidad de inmortalidad científica. Y así, sin saberlo, Rusia acumuló cadáveres intactos bajo el hielo, un cementerio natural de criaturas antiguas, oculto hasta que la historia, el clima y la ciencia comenzaron a excavar el suelo congelado. El cambio comenzó en el siglo XIX, cuando los primeros cazadores de marfil de mamut comenzaron a extraer colmillos de ríos y acantilados congelados. Pero junto con los colmillos vinieron cuerpos, pelaje, músculos, lenguas y ojos. El mundo se dio cuenta de que Siberia no era solo hielo, era un archivo natural de la prehistoria, y con la tecnología avanzada, los científicos comenzaron a excavar con mayor precisión utilizando drones, radar de penetración terrestre y cámaras criogénicas móviles. En décadas recientes, el calentamiento global y el deshielo del permafrost han acelerado este proceso. Cada verano, nuevos descubrimientos emergen como fantasmas del tiempo. Bebés mamuts como Liuba y Yuka, un rinoceronte lanudo con intestinos intactos, lobos gigantes con cerebros preservados, un oso cavernario completo e incluso flores germinadas de semillas de más de 30.000 años de antigüedad. Pero esta abundancia viene con una advertencia. El derretimiento del permafrost libera gases de efecto invernadero atrapados durante milenios, como metano y dióxido de carbono, intensificando aún más el cambio climático. En algunos casos, virus y bacterias antiguas congeladas junto a los cuerpos están siendo reactivados. La Tierra está liberando sus memorias, pero también sus riesgos. Desde una perspectiva científica, Rusia se ha convertido en un epicentro para la paleogenética y la biología del Pleistoceno. Alberga los bancos más grandes del mundo de ADN antiguo, alimentando proyectos destinados a reconstruir especies extintas como el mamut lanudo, el león cavernario y el oso cavernario. El hielo ruso no solo preserva cuerpos, preserva información genética, ecológica y conductual. Y aquí está la pregunta final que debemos hacernos. ¿Qué hacemos con este conocimiento? Estos descubrimientos nos muestran un mundo que existió mucho antes que nosotros. Un mundo de gigantes y depredadores, de ciclos climáticos extremos y adaptaciones extraordinarias. Pero también nos muestran algo más sombrío: la inevitabilidad de la extinción. Todas estas criaturas magníficas, perfectamente adaptadas a sus entornos, eventualmente desaparecieron. Y nosotros, los Homo sapiens, estamos ahora en la posición de poder. Somos los que estudiamos el pasado, los que desenterramos los secretos del hielo. Pero también somos los que enfrentamos nuestro propio futuro incierto. El cambio climático que está revelando estos tesoros congelados es el mismo que amenaza nuestra propia supervivencia. La pregunta es: ¿aprenderemos de la historia que el hielo nos está contando? ¿O repetiremos los errores que llevaron a la extinción de tantas otras especies? El cementerio congelado de Siberia no es solo un repositorio del pasado. Es un espejo del futuro. Y lo que vemos en ese espejo depende de nosotros. Estas criaturas no desaparecieron por debilidad. Desaparecieron porque el mundo cambió demasiado rápido. Ahora nosotros enfrentamos nuestro propio cambio climático acelerado. La pregunta es:
¿Aprenderemos de ellos? Si esta historia te ha hecho reflexionar, dale like y compártela para que más personas conozcan estos testimonios congelados del tiempo. Suscríbete para más contenido fascinante sobre nuestro planeta y su historia. Y déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que la humanidad aprenderá las lecciones que el hielo nos está enseñando antes de que sea demasiado tarde? El pasado nos habla desde el permafrost. ¿Estamos escuchando? Nos vemos en el próximo video. El planeta tiene más secretos que revelar.